Bien, aquí estamos, moviéndonos en nuestra terraza y para entrarle de lleno al TP de Emilce. ¿Estás ahí, Emi, en el Zoom? Que no te veo. No. Ya viene. Me parece que no. Estamos en la primera mudanza. Ah, está silenciada, está silenciada. Mira, ahí está, ahí se acomodó, ahí la vimos. Y ahí nos damos vuelta. ¿Estás ahí, Emi? Estoy acá, ¿me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, lo que decíamos en la apertura es básicamente lo que pasó a partir del caso de Mimi, que eso puso el foco en lo que es la adopción, pero en solo una parte. La pregunta que nos hacíamos es cómo es adoptar en Argentina y cómo es ser adoptado. Bueno, Carolina es un caso. Carolina y su marido Pablo están anotados en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos. Todo eso es, así se llama, desde hace 4 años. Hay una Dirección Nacional dependiente del Ministerio de Justicia y cada distrito tiene su registro. Ellos, Carolina y Pablo, viven en la ciudad de Buenos Aires y así llegaban hace 4 años al primer contacto con el sistema. Fuimos como muy rodeados de la fantasía. Si vos pensás en adoptar un bebé, pensás en una realidad que casi no tiene diferencias con tener un hijo, con parir un bebé y traértelo a tu casa. Es una historia que vas a escribir de cero. Me parece que nosotros fuimos con la fantasía de escribir una historia de cero y en el transcurso de todo lo que fuimos escuchando y lo que fuimos aprendiendo, empezamos a valorar el escribir sobre una historia que ya está empezada, el ayudar a alguien a salir adelante de una realidad que muchas veces es muy dura. Bueno, la fantasía de Carolina, que no es ninguna excepción, tiene que ver con lo que cuenta otra de las fuentes que consultamos, que es Natalia Florido. Natalia es adoptada y preside la Red Argentina por la Adopción. Cuando hablamos de la cantidad de niños que hay en hogares o en familia de tránsito, tenemos que tener en cuenta y hablar de los niños reales que necesitan y esperan una familia y cuál es el imaginario o lo que esperan los pretensos adoptantes. La realidad es que tenemos niños con discapacidades severas, con discapacidades leves, niños más grandes, niños de 7 años, familias numerosas le decimos cuando son muchos hermanos, adolescentes y que también necesitan una familia definitiva y también tienen muchas ganas, muchos de ellos, de vincularse, pero bueno, a veces nos cuesta en la concientización pasar el mensaje y de acompañarlos y que no tengan ese miedo de animarse a adoptar chicos más grandes. Esto se monta sobre otra fantasía y es la de que todos los chicos que están en un hogar pueden ser adoptados. Esa es la fantasía que tenemos desde afuera de los hogares, desde el desconocimiento total. No todos los chicos que están ahí están con lo que se llama medidas de adoptabilidad. Muchos de ellos están con medidas de que se llaman de excepción, como por ejemplo, hasta que la familia pueda cumplir con diferentes exigencias que le pide el juzgado para que ese chico pueda volver a su casa, reintegrarse. Para que un chico llegue a poder ser adoptado, se tienen que haber agotado muchísimas instancias y recién a través de la sentencia de un juez, ahí empieza un proceso de adopción. El sistema de adopción lo que tiene es que se basa en agotar instancias. En ese agotar instancias, el tiempo es prácticamente un asesino de oportunidades porque combinado con los procesos judiciales es una cuenta regresiva angustiante porque día que pasa, día que los chicos crecen. Cuando vos abrís la puerta del hogar convivencial, donde yo fui directora, entrás y los pibes te dicen, ¿y cuánto falta? ¿Cuándo me toca a mí irme, no? Bueno, esos son los chicos más grandes para los cuales no hay gente con deseo de adoptar. Quien habla ahí es Jorgelina Richeza. Jorgelina es directora de un hogar convivencial. Para tener idea, tomamos un distrito que es el caso donde está queriendo adoptar la pareja que comentamos al inicio, Carolina y Pablo. En la ciudad de Buenos Aires, 250 chicos ingresan en esta categoría que hablamos de adoptabilidad, la de poder ser adoptados, eso es por año. La gran mayoría tiene más de 6 años y solo el 15% de esos chicos tienen menos de 2 años. ¿Qué pasa con los postulantes? ¿Qué pasa con el otro lado? El 80% busca adoptar chicos de hasta 3 años. Y esto es lo que empieza a chocar. Un poco de ley cortito, hasta 1948 en nuestro país no había ley de adopción. Antes de eso todo era informal. A finales de la década del 80 se dio otro cambio, un quiebre que tiene que ver con
la Convención sobre los Derechos del Niño. Hasta ese tratado internacional no se los trataba como un objeto de protección y no como la suma de la visión de los derechos humanos, sino que tienen derechos y ellos son la prioridad. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el proceso de adopción los adoptantes tienen charlas que tienen un objetivo final, que tiene esto en el horizonte. Además de que tengan en cuenta que lo principal es la historia de quien va a ser adoptado, esas charlas lo que buscan es que armen su ficha de disponibilidad adoptiva. Ahí es donde contestan preguntas como si les es indiferente que sean chico o chica, que tenga problemas de salud crónicos, que tenga discapacidades, que tenga hermanos, que haya una enfermedad crónica. Le pregunté a Carolina cómo ve, después de todas esas charlas, aquella primera ficha que armó. Hoy te diría que era una ficha de disponibilidad adoptiva prácticamente irreal, de algo que no existe, que es que nosotros habíamos puesto un niño o una niña hasta 1 año sin ninguna situación de salud y sin ninguna discapacidad. Al año la modificaron, subieron la edad hasta 3 años y durante la pandemia lo subieron hasta 7 y ahí todo se aceleró. Cuando nosotros decidimos esta última vez subir la edad, nos enfrentamos a las entrevistas más complejas que tuvimos desde que empezamos el proceso. Y eso tiene que ver con un cuidado que pone también la gente del RUAGA, con que vos no estés subiendo la edad a los fines de que se te adjudique un chico, digamos, ¿no? O sea, de que te den un niño. Porque hay muchas familias que lo hacen, que tiene que ver con querer acelerar el sistema, porque todo el mundo sabe que hay más niños y niñas más grandes que más chiquitas, que bebés prácticamente no hay, entonces hay familias que suben la edad con el fin único de acelerar el proceso. Y acá viene el caso Mimi. El caso difundido de Mimi puso la lupa sobre este punto. Una beba que fue entregada a una casa de acogida para ser adoptada más adelante. Un hogar de tránsito es esa herramienta que el sistema tiene para evitar que estén en una institución. En ese mientras tanto que contamos de agotar instancias. Bueno, hay familias que precisan de esto, que están pasando por un mal momento y tienen que recurrir al Estado para que los ayuden con esto. En el caso de Mimi, el mientras tanto se demoró 3 años y se formó un vínculo con la familia de acogida. Teniendo en cuenta que es de 6 meses, ¿no? El periodo para familias en tránsito, que se llama, con casos judicializados. Por diferentes motivos puede estar judicializado y ese menor, la justicia argentina prioriza siempre a la familia biológica, pero ese menor está en un hogar de tránsito y debería estar de 3 a 6 meses y todo el tiempo pasa que los dejan 11 meses, 1 año, 2 años y en este caso 3, es un montón. Es un montón y en este caso, lo que pasó fue que se conoció, pero hay un montón de casos y lo que pasó es esto, son muchas cosas que no funcionaron en tiempo y el tiempo en el tema de la adopción es fundamental por esto, porque los chicos día que crecen, día que cumplen años, pierden posibilidades porque no entendemos, digamos, del lado de los adoptantes que no es que vos querés ser papá, sino qué lugar le podés dar y qué vida le podés dar a quien tiene una historia ya comenzada. La ONG que llevaba el trámite... ¿Te puedo frenar ahí, Emi? Porque yo no conozco tanto el caso de Mimi, estoy seguro que mira, hay gente que no lo conoce. Seguramente. Tanto. El caso es el siguiente. Hay familias cuyos hijos no van en adopción, sino que van en tránsito. ¿Por qué? Pueden ser diferentes los motivos. Puede haber alguna vulnerabilidad económica, de vivienda, puede haber un caso de violencia familiar, de abuso de sustancias, por montones de cosas, mientras hay un proceso judicial para ver si esa familia se queda o no con su hijo biológico, porque puede haber también una vocación de darlo en adopción, mientras, en vez de que esté en una institución, van unas familias que saben que no pueden adoptar. Esa familia solo lo cuida mientras está el proceso judicial. Máximo 6 meses, pero no se lo pueden quedar. Tengo amigos que lo hacen y no se lo pueden quedar. Se quedó 3 años, entonces la nena que llegó al mes ya le dice papá, ya le dice mamá. Mis amigos en el mismo caso le explicaban todo el tiempo, no somos papá y mamá, pero tuvieron 2 años. Pero es complejísimo para una nena de 3 años que no se llama Mimi es el nombre que le pusieron a nivel mediático, que según cuentan ellos ya eligió, no sé cómo lo comunicó a media lengua en sus 3 años, porque tampoco hablan tan fluido, pero respete la voluntad de Mimi, dicen, porque ella dijo, yo ya tengo una familia, un planteo que parecía de alguien más grande, pero totalmente razonable y lógico, de yo me quiero quedar acá, ustedes son mi familia. Entonces, cuando vos denunciás ante la jueza, mirá, hace 3 años no nos das bola, no viene ni un solo asistente social, nadie viene a chequearlo, y ella me está diciendo, mamá y papá, nosotros no queríamos adoptarla, pero la situación es esta.
presta y queremos que se quede con nosotros, en cuanto vos avisás a la justicia te lo saca. ¿Por qué? Porque si se los deja, sienta un precedente que puede hacer que una masa de gente que va por el camino correcto de la adopción y que a veces tarda 2, se 3, convierte hasta en 4 familia años. de tránsito. Claro, entonces yo voy al tránsito y a los 6 meses digo, me lo quedo. Bueno, pero Entonces digo, si sienta jurisprudencia y hay 100 mimíes más adelante, digo, puede ser un problema. Y la cantidad de personas anotadas esperando una adopción, hay una cuestión legal que nuestra justicia, sin recursos, colapsada, desastrosa, aparte en muchas cuestiones, no sabe manejar y se generan estas injusticias. estas cuestiones de no sentar jurisprudencia me parecen terribles, porque en realidad muchas veces hay un montón de cosas que no se hacen para no sentar Claro, y jurisprudencia. a veces arranca un gran cambio desde una jurisprudencia. Sí, sí, exactamente. Lo que buscaba en este caso es modificar la ley, buscar que la ley sea diferente para las cuestiones de familias en tránsito y que la ley sea más abarcativa, cambiar de alguna manera lo que es el proceso de adopción Sí, aparte, actual, que es el que cuenta de mí. no sentás jurisprudencia, es como, en este caso se dio así. Y si viene otro y te dice, ¿y por qué ellos? Porque el de ellos fue así y el tuyo diferente. Pero acá están, me parece muy Yo creo que injusto, muy judicialmente triste. le tienen mucho miedo a eso. El punto es que a Mimi, en cuanto a la familia avisó, mira, hasta hace 3 años se quiere quedar con nosotros, se la sacaron, la dieron a otra familia en tránsito, mientras le buscaban rápidamente una adopción para tapar un agujero de un error que cometió la Pero propia mi justicia. es un instrumento musical que decido no tocarlo más, entonces tenelo Es la vos, principal tenelo vos, damnificada, porque por ahí muchos conectan con los padres y el sufrimiento de ya está con hermanos que la quieren, unos padres Sí. a los que llaman padres, pero la chica no fue escuchada acá. Perdón, Emi, la interrupción. No, no, para el caso. se me hace difícil interactuar porque no los quiero pisar, pero es todo eso que están diciendo más que vivimos en un país que la ley es siempre de interpretación. Y dentro de esta interpretación, históricamente existieron lo que se llaman adopciones encubiertas. Y es esto, ¿por qué una familia de acogida, que era la gran pregunta a partir de conocer el caso de Mimi, ¿por qué una familia de acogida no puede adoptar? Si está ahí, si genera un vínculo, si tiene 3 años y la quieren, y quieren quedarse con ella y ella quiere quedarse con ellos. Te Bueno, quiero lo que contestar, pasa- Emi, porque la justicia espera hasta última instancia porque privilegia el vínculo biológico. Entonces, hasta que la justicia no determine, porque está en tránsito, porque está en medio de un proceso judicial, para determinar si le sacan o no el bebé a esa familia, andás a ver qué caso, qué pasó, qué abuso, qué situación hubo como para que esté en tránsito. Hasta que no termine, no se la pueden sacar y mientras siempre le da la prioridad a la familia biológica. Esto es lo que tengo entendido yo. Eso es lo que es legal, o sea, legalmente la herramienta está bien en el sentido de que lo que evita es que si vos te anotás como familia de tránsito, no podés estar anotado en un registro de adopción, porque lo que estarías haciendo es en realidad una argentiniada, vamos a ponerle entre Salteando la ley comillas, para que es- adoptar, para quedarte con un chico. Claro, o sea, me evito ir a 800 charlas y demás y veo si me llevo bien, genero un vínculo y si no, lo devuelvo. Esto pasó un montón de veces y Un por montón. eso la ley se va cambiando a medida de que se van viendo cómo se va, digamos, quebrando la ley, viendo cómo perfeccionarla. Y a medida que avanzamos también, porque los vínculos cambian y las situaciones cambian, no solo con esta ley, con un montón. Bueno, ¿qué falló en el caso de Mimi? Lo explica Natalia. A ver. Hay un reclamo acá que nosotros hacemos siempre desde la Red Argentina por la Adopción, que es la supervisión, el acompañamiento, la búsqueda de estrategias de revinculación. Todo esto no está, no funciona. Y esto es lo que nos deja expuesto el caso de Mimi, ¿no? Fue totalmente nula la supervisión, tampoco tuvo el derecho a ser oída. Es realmente importantísimo, lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, escuchar al menor y garantizar que su voz sea tenida en cuenta en los procesos que puedan verse afectados. Todo te Decíamos que desalienta. no es- Sí. Todo Y- te Sí, la verdad desalienta. que sí. Todo te desalienta o Es te difícil. alienta Pero a igual, buscar alternativas el que está legales por o fuera ilegales. de la búsqueda de la adopción tiende a minimizar, y estoy hablando de mí mismo, que para mí siempre me parecía que era una traba entre 5.000 chicos que esperan una familia y 5.000 familias que esperan un chico. El mundo de la adopción, el asistente social, era una traba. Después entendí, viendo casos puntuales, que está bien que se tomen cientos recados, que está bien que se hagan obvio. un montón de visitas a la casa, que se sepa la situación, quiénes son, que no sea tan liviano y tan fácil decir adopto a alguien sin tomar ninguna responsabilidad y sin saberlo. Pero bueno, me muevo en el medio ahora. Me parece que debiera ser más ágil y más rápido, pero también con el cuidado de no entregarlo demasiado rápido, ¿no? La idea es poner el foco, y que es la gran fantasía es, generalmente se llega al sistema de adopciones, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá. Y lo que se trata de desalentar en el sentido de que comprendas cuál es la historia en realidad de alguien que va a ser adoptado, es que
La prioridad es quien va a ser adoptado. Hay una historia, hay una vulnerabilidad y sobre esa historia hay que empezar a escribir. Ese es el caso de Mimi también. Primero, agotar las instancias de que su familia, digamos lo que se llama la familia extensiva, tíos, abuelas, todo eso se agota hasta que, bueno, no se pueden hacer cargo, no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones de seguridad para que un nene se desarrolle bien. Bueno, ahí pasa al estado de adoptabilidad. Pero como decíamos, no es el único caso. Lo que pasa es que lo de Mimi tomó esta cosa pública y hay un caso, por ejemplo, que es uno de nuestros testimonios. Jorgelina, quien dio testimonio diciendo los pibes de 12, cuando yo llegaba al hogar convivencial, me decían, y a mí cuando me toca, fue además de directora de hogar de niños, tuvo su casa como hogar de tránsito de 3 hermanos, de 2, 3 y 4 años. Le dijeron en ese momento que el único hogar al que podían ir a pernoctar no había lugar. Entonces llamó por teléfono a su marido, a sus hijos y le dijo, esta es la situación. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Le dijeron que sí y se los llevó. Nuestra guarda fue de casi 2 años. Me enteré tarde que había una persona que estaba asignada a los chicos para poder defenderlos. Cuando la vamos a ver, lo primero que nos dice, en un trato bastante fuerte, es que era que nosotros nos habíamos metido en un berenjenal y que esos chicos nunca iban a poder ser nuestros. Y nosotros nunca queríamos que esos chicos fueran nuestros, porque nosotros lo que queríamos era que tuvieran una resolución, o bien con su familia de origen, con alguna de las familias que formaban su familia de origen, o con una nueva familia. Emi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Existe algo así como una suerte de, por decirlo de una manera medio brutal, mercado negro de niños para adoptar? Sí, por supuesto. Por supuesto, Sí, me tocó investigarlo en la Liga, si bien fue hace mucho tiempo. Viajé a, creo que era Misiones, una provincia donde, parece joder ¿Te lo que estoy comprás un diciendo. nene por cuánto? Un nene rubio. Un nene rubio te comprás porque hay los famosos gringos, ubicás, Sí, hay sí, claro. diferentes pigmentaciones, coloraciones, etnias, como le quieras decir. Entonces iban mucho a lugares pobres donde había niñitos rubios. Hay un mercado negro. Fue a hacer una nota para la Liga y una investigación. No sé cómo estará ahora ese mercado, pero seguro que existe. Sé que existió en su momento, sé que existió irregularidades, pero esto, hay que perfeccionar la ley, hay que entender, y sobre todo esto, entender que los derechos de una adopción tienen que ver pura y llanamente con los que van a ser adoptados, no con el que va a adoptar. Y esta cosa de la justicia, como que es muy complejo el sistema y hay varios engranajes. No es solo un juez, una familia de acogida, alguien que va y se anota. Hay muchísimas cosas en el medio. Esto de tratar de hasta último momento intentar que permanezca con su familia biológica. Si no permanece, que siga el vínculo. Sobre todo, en el caso de Mimi hay algo que es importantísimo y que falló, y lo marcan las fuentes que consulté, y es que la familia de acogida tendría que haber sido parte del momento de transición de ella hacia su familia adoptiva. Mimi pasó de estar 3 años con una familia y de repente aparecer en una casa y no tiene un nexo que la esté ayudando en esa transición. Y eso es lo que hacen las familias de acogida. El caso de Jorgelina cuenta que hoy por hoy sigue en contacto con quienes ella albergó en su casa y entendieron siempre perfecto que ella no era su mamá, que ella era una instancia de darles un abrigo hasta tanto tuvieran una mamá y un papá. Bueno, lo que pasó con Mimi a raíz de este caso es que hay un proyecto de ley presentado en Cámara de Diputados para cambiar la ley que prohíbe que una familia de tránsito se convierta en familia adoptante. De acuerdo a la ley que está ahora, la que corre ahora, la vigente, como decía Mati, un chico puede estar 6 meses máximo en un hogar de tránsito. Entonces ahí el juez debería darle otro hogar, pasar a otro hogar de tránsito. El cambio que proponen es que pasados los 24 meses, 2 años de guarda con la misma familia, el juez, previo a ir al chico, que es algo que se marca, que en lo de Mimi no pasó, pueda darle la guarda con fines de adopción a esa familia. Bien, hasta acá el caso. Quería agregar algo más. En las familias en tránsito es ideal que tengan buena relación con la familia que finalmente adopta. No siempre sucede. A veces la familia que adopta no se siente del todo seguro porque estuvo 1 año, 2 años, en el peor de los casos 3, con una familia. Entonces cree que van a competir por el cariño. En el mejor de los casos se integran, se cuenta la historia desde el minuto 1 y ambas familias comparten momentos y hasta siguen siendo parte de la vida de esa persona, de ese chico Sí, o chica. me quedo con lo que dijo Emi de
que lo que importa es la persona que va a ser adoptada y Claro. eso es lo que tiene que terminar de entender la familia Sí. que vaya a adoptar, más allá del deseo, el mandato, como le quieras decir, de ser mamá y ser papá, ¿no? La radio es un buen espacio para hacer periodismo y para analizar y profundizar sobre algunos temas. Tenemos a Emilce con su TP aquí en Todo Pasa, profundizando hoy estos casos, los de las adopciones y la cantidad de injusticias que hay alrededor. Hacemos una pausa y parece que se pica.